Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es Rincón de YouTube, donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Hoy vamos a hablar otra vez sobre el juicio del Procés. Como ya sabéis, la gran mayoría de vosotros estoy haciendo un seguimiento, una serie de vídeos siguiendo el juicio y luego comentando, haciendo un poco resumen y comentando algunas ideas que me parecen interesantes. Os voy a dejar aquí la serie. Hoy no voy a hacer un gran resumen como he hecho en otros vídeos hablando sobre el juicio, porque tampoco hay mucho que destacar, ¿vale? Y la verdad es que he cogido un periodo bastante corto, ¿vale? Ahora mismo para resumir, por lo tanto no hay mucho que resumir. Sin embargo, sí que he encontrado muy interesante un par de temas de las que quiero hablar, y unas las voy a hablar en este vídeo, que es el tema de qué es la violencia en términos jurídicos, y luego un tema que ha abierto el juicio sobre cuál es la función del presidente del Parlamento. Pero esto ya será para otro vídeo porque han seguido habiendo más testigos hablando sobre el tema que no entran en este vídeo, así que haremos otro vídeo hablando precisamente de esto, ¿vale? Bueno, primero de todo quería destacar la testificación del exministro Zoido, que no os voy a mentir, bastante, que no se sostenía por ningún lado, bastante incongruente, bastante de muchos no sé, muchos no me consta, etcétera, etcétera, y que podría ser, que realmente no supiese sobre el tema del que están hablando, que es el tema de, bueno, la actuación de la Guardia Civil, las manifestaciones, etcétera, etcétera, y el 1 de octubre, pero que podría ser, pero joder, coño, eres el exministro de Interior, tendrías que estar un poco enteradito de todo esto. Pero bueno, digo que podría ser que no se hubiese enterado de nada, básicamente porque ayer declaró también el exsecretario de Estado de Seguridad, que es básicamente el que está justo por debajo del ministro de Interior. Que justamente, o sea, yo desde mi punto de vista he visto una testificación bastante contundente, respondiendo absolutamente a casi todo de forma correcta, sin ninguna contradicción. No sé, yo creo que ha estado bastante sólido. Aunque sea que algunos me dirán que no lo ven así, que estoy súper manipulando el juicio, etcétera, etcétera, pero ¿qué queréis que os diga? Yo sigo el juicio en directo y vosotros, cuando algunos de vosotros me decís, no, el juicio no ha sido así, tal y cual, me pasáis enlaces de TV3 que luego me los miro y realmente parece que hayan grabado y estén hablando de otro juicio totalmente distinto al que yo he visto en directo. Pero bueno, estos testigos han servido, se han utilizado básicamente para intentar echar luz sobre si hubo violencia o no hubo violencia en septiembre, el 1 de octubre, etcétera, etcétera. Básicamente para discernir si hubo rebelión o no hubo rebelión. El resto de testigos que ha venido más adelante, como ya os he dicho antes, ya hablaré en un vídeo aparte porque habla sobre, bueno, pues el papel del presidente de la Cámara y todo esto, del Parlamento, y como es otro tema totalmente distinto al que quiero hablar, pues ya lo hablaré en otro vídeo, ¿vale? Hoy vamos a hablar básicamente y vamos a intentar definir qué es la violencia. Sé que muchos de vosotros me diréis, pero si no hace falta decir o intentar definir qué es la violencia, todo el mundo lo sabe. Pero veréis, como estamos hablando de un juicio y por lo tanto de derecho, que por cierto estamos en una sección de Aprendiendo Derecho con, en este caso con el juicio del Procés, como estamos hablando de derecho, vamos a dejar de lado la definición popular de violencia y vamos a intentar definir cuál es la definición de violencia jurídicamente hablando, que son dos cosas distintas al fin y al cabo. La gran mayoría de la gente cuando piensa en violencia piensa en un acto físico que genera un daño físico a alguien. Yo, por ejemplo, cuando pienso en violencia me imagino al típico personaje sanguinario de Juego de Tronos, la escena de la montaña reventando la cabeza a la víbora roja, la tengo aquí y muy traumatizada, la verdad. Pero tenemos que entender que la versión jurídica contiene unos matices que creo que son bastante importantes a destacar. Tampoco os voy a mentir, sí que es cierto que en el ámbito jurídico hay cierta discusión, entre comillas, tampoco hay mucha, pero hay diferentes tipos de doctrinas que piensan un poco diferente. Pero bueno, yo las he mirado todas un poco y he juntado lo que creo que todas tienen en común. Lo que sí que no os voy a negar es que la definición básica, todas coinciden exactamente con lo mismo, que es lo que voy a decir ahora. La violencia es la coacción por el cual una de las partes o un tercero lleva a la otra con la finalidad de vencer su resistencia y de consentir la celebración de un acto jurídico. Básicamente lo que nos dice esta definición es que todo acto violento es un acto que mediante la coacción
hace que otras personas, ya sea una o un grupo de personas, hagan ciertas cosas que si no fuese por esa coacción no harían. Como por ejemplo, a mí me viene alguien apuntándome con una pistola y pidiendo que le dé mi coche. Eso ya de por sí es un acto violento, pero ojo, aquí no ha habido un acto físico, no me ha agredido, no me ha hecho un daño físico. El derecho contempla dos formas de hacer violencia: la violencia física y la violencia moral. La violencia física está muy clara que es mediante la fuerza, pero la violencia moral también se puede hacer mediante la intimidación. El hecho de que una persona me esté apuntando con una pistola no está ejerciendo una fuerza sobre mí, pero sí que me está intimidando. Quiero añadir que no todo es blanco y negro y para algunas personas ciertos actos podrían ser violentos y otros no. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre si un acto es violento y si un acto no es violento? Pues en realidad es bastante sencillo y lo que hay que hacer es ver si ese acto lo que está haciendo es intentar doblegar la voluntad de otra persona. Oye, por cierto, que si te está gustando este vídeo, pues que te podrías suscribir si quieres. Lo tienes abajo. Venga. Ahora vamos a los hechos de los que se están juzgando este vídeo y vamos a intentar averiguar si realmente hubo violencia o no. Vamos a hablar sobre lo que pasó en septiembre, que un gran tumulto de personas se instalaron en la entrada y salida de un edificio mientras las guardias civiles y sus funcionarios estaban intentando hacer su trabajo. Lo que pasó el 1 de octubre, que fue colocar unas urnas ilegales y incitando a la gente a ocupar los colegios públicos durante el fin de semana para evitar que la policía entrara y cogiera esas urnas ilegales, que al final acabó llevando a formar barricadas y barricadas humanas para intentar que la policía no entrase. Y luego también hablaremos también de la declaración unilateral de independencia. Supongo que ya sabéis por dónde voy a tirar, pero bueno, aún así yo os lo voy a explicar. ¿Qué hay más intimidatorio que un tumulto de personas se instalen en la salida de tu edificio donde estás trabajando, protestando sobre el trabajo que tú estás haciendo, impidiendo además tu salida de ese edificio? Porque os he de recordar que tuvieron que ir por los tejados para poderse ir de ahí. ¿Qué hay más intimidatorio que encontrarte tu material de trabajo, que en este caso serían los coches de los guardias civiles, destrozados en protesta del trabajo que tú estás haciendo? ¿Eso de verdad estáis seguros que no coacciona? ¿Estáis seguros? Este caso me parece que es el más claro de todos. Yo creo que no hace falta discutir mucho de si hubo violencia o no. La hubo. Y hubo una intimidación bastante gorda en masa de la cantidad de gente que había ahí protestando por el trabajo que tú estabas haciendo. Es que yo lo veo bastante claro, sinceramente. Y ahora hablando sobre el 1 de octubre, en este caso no estamos hablando de violencia moral, como en el caso que os acabo de explicar, sino de violencia física, mediante el uso de la fuerza, porque realmente la hubo. ¿O es que acaso el hecho de crear barricadas humanas, lanzar sillas, etcétera, etcétera, bloquear puertas, etcétera, etcétera, no es uso de la fuerza, no es actuar mediante la fuerza, no es un intento de doblegar la voluntad de los policías de hacer cumplir la ley y hacer cumplir su trabajo? Blanco y en botella. Y aquí el problema en realidad es en averiguar quién es el responsable de haber provocado todo esto, que debería ser, yo creo, los que promovieron las instrucciones de ocupar los colegios públicos, de crear barricadas e intentar evitar que la policía entrara. Y es precisamente lo que se está intentando averiguar en el juicio. Sé que me vendréis muchos con que en realidad quien ejercía la violencia física fue la policía, pegando palos, etcétera, etcétera, pero es que ellos están legitimados para usar la fuerza para hacer cumplir la ley. Está en la ley, está en la Constitución, está en todos lados y me parece bastante sorprendente que la gente no caiga en esto. Entiendo, ¿vale?, que a la gente lo que pasó en 1 de octubre le impactara. A mí mismo, a mí me impactó. Porque ves a gente que normalmente no se encuentra en ese tipo de situación de que hayan policías pues ejerciendo la fuerza. Pero bueno, cuando pasa con los supuestos perroflautillas no pasa nada, ¿verdad? Aquí cuando pasó con los indignados despejando la plaza de Cataluña, aquí nadie dijo nada.
esta vez estamos hablando de policías mandadas por la propia Generalitat. Es más, fijaros lo que decía Artur Mas sobre el tema en esa època. Qualsevol democràcia hi ha de poder haver un ús legítim de la força emparada per aquesta mateixa democràcia. ¿Sorprendente o no? Y en cuanto a la declaración unilateral de independencia, yo ahí lo veo bastante complicado, no creo que haya violencia ni rebelión. Aunque es porque es bastante complicado de demostrar. Sí que es cierto que podríamos decir que gente como yo, que no es independentista, sí que se siente violentada si hubiese realmente una declaración de independencia, básicamente porque nos veríamos obligados a dejar de ser españoles bajo la intimidación de represalias jurídicas al negarnos a dejar de ser españoles. Pero bueno, como ya he dicho, eso es bastante más complicado. Bueno, para concluir, desde mi punto de vista, en los dos primeros casos yo creo que sí hay un ejemplo claro de violencia y por lo tanto de rebelión. En la primera es bastante sencilla, en la segunda sí que es lo complicado es hacia quién echarle la culpa. Eso es más difícil, lo reconozco. Y en cuanto a la declaración unilateral de independencia, sí también es complicado demostrarlo. Pero lo que sí que tengo muy claro es que en el caso de que volviese a suceder, y esta vez en serio, estaríamos los no independentistas en una situación bastante violenta, obligados casi a abandonar nuestra propia tierra en la que nos hemos criado y nacido, y obligados a abandonar la tierra en la que, bueno, al menos en mi caso, quería que mis hijos se criaran. Pero bueno, eso ya es otra historia, que estamos hablando de emociones, sentimientos, etcétera, etcétera. En fin, si hay algún jurista que esté viendo este vídeo y tiene alguna objeción, pues por supuesto me lo puede decir en los comentarios y así pues aprendemos todos un poco. Y a los demás que no sois juristas también podéis comentar qué os parece, qué consideráis que me equivoco, si tengo razón, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, por supuesto, darle a like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!